Vamos a ver el núcleo lateral del hipotálamo. El núcleo lateral del hipotálamo es el núcleo que promueve el hambre. Entonces, el núcleo lateral del hipotálamo promueve el hambre en respuesta a la grelina. La grelina activa al núcleo lateral del hipotálamo. En respuesta a la grelina, se activa el núcleo lateral del hipotálamo y tenemos hambre. Y entonces comemos. Y el núcleo lateral es inhibido por la leptina. Si tenemos leptina, la leptina inhibe al núcleo lateral del hipotálamo, entonces tenemos saciedad porque no tenemos hambre. Y entonces no comemos. Esa es la regulación del núcleo lateral. Ahora, ¿cuál es la mnemotecnia para acordarnos que en el núcleo lateral es donde está el control del hambre? O sea que estimulación del núcleo lateral promueve el hambre. Entonces la mnemotecnia es lateral injury makes you lean. Entonces esto es que daño lateral te hace estar delgado. Lean es como delgado. Esto es porque es daño al núcleo lateral. Entonces lateral injury, daño a la parte lateral del hipotálamo, al núcleo lateral del hipotálamo, hace que el paciente sea delgado. Esto es, si tenemos daño al núcleo lateral, entonces dijimos en el núcleo lateral se controla el hambre. Si tenemos daño o destrucción del núcleo lateral, entonces el paciente no va a tener hambre. Si tenemos activación del núcleo lateral, el paciente tiene hambre. Si tenemos destrucción o daño al núcleo lateral, el paciente no tiene hambre. Y si el paciente no tiene hambre, no va a comer. No come, y si no come, el paciente va a estar delgado. Entonces, por eso es la mnemotecnia. Lateral injury makes you lean. Esto es L con L, para que nos acordemos que daño al núcleo lateral hace que el paciente sea delgado. ¿Por qué hace que el paciente sea delgado? Porque el paciente no come. Esto quiere decir que si daño o destrucción del núcleo lateral hace que el paciente no coma, esto quiere decir que cuando no tenemos daño, entonces vamos a poner aquí cuando no tenemos daño al núcleo lateral, entonces el paciente come. Y esa es la mnemotecnia. Entonces es un poco confusa, pero esa es la mnemotecnia. Entonces, el núcleo lateral está regulado por la grelina y la leptina. Si tenemos grelina, esto estimula al núcleo lateral y esto promueve el hambre. Si tenemos leptina, la leptina inhibe al núcleo lateral y entonces tenemos saciedad y no comemos. Si el paciente tiene daño, tiene destrucción al núcleo lateral del hipotálamo, si sucede en un niño, pues el niño no va a comer y entonces va a tener falla para desarrollarse porque no va a estar comiendo. Entonces, daño o destrucción al núcleo lateral hace que el paciente no coma. Lateral injury makes you lean. Si el paciente tiene daño a la parte lateral del hipotálamo, o sea, al núcleo lateral del hipotálamo, entonces el paciente no va a comer y entonces va a estar delgado. Entonces decimos, si daño al núcleo lateral hace que el paciente no coma, si no tenemos daño al núcleo lateral, entonces el paciente come. Entonces, el núcleo lateral promueve que el paciente coma. El núcleo lateral promueve el hambre. Nos vemos en el siguiente video.